Arrancó la audiencia inicial contra los dos acusados por la desaparición de los hermanos Guerrero Toledo. Fiscalía solicitó reserva total en el caso. Ya le contamos. El fiscal general Rodolfo Delgado pide a Comisión de Seguridad reformar ley de delitos informáticos ante el incremento de casos de estafas en el país en los últimos meses. Le presentamos un video captado por una cámara de seguridad cuando un sujeto ingresa armado para despojar de sus pertenencias a empleados y clientes de un salón de belleza. Fuerzas de seguridad de El Salvador y Guatemala ejecutan operativo contra dos grupos señalados por contrabando y trata de personas que operaban en zona fronteriza entre estos países. En noticias internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firma ley para presionar y tomar medidas contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. En minutos le contamos de qué se trata. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión estelar de Noticiero Hechos. Qué gusto que nos acompañen. Buenas noches, les saluda Néstor Hernández y junto con Roxana Weble tenemos la información en Noticiero Hechos Estelar, así que iniciamos. Así es, comenzamos con el detalle de las noticias. Llegaron a los tribunales los principales implicados en la desaparición de los hermanos Guerrero Toledo. Conozca cómo se desarrolló la jornada en los juzgados de Santa Tecla. Bajo reserva total se desarrolla la audiencia inicial en contra de Víctor Alexander Ruiz Mejía y José Alexander Martínez Saavedra, acusados de la desaparición de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero Toledo, hecho que ocurrió el pasado 18 de septiembre en Santa Tecla. Dicen que por salvaguardar intimidad de las víctimas, de los imputados y para que no haya un juicio paralelo en la prensa. Los detenidos están siendo acusados del delito de desaparición de personas y la Fiscalía sostiene que cuenta con las pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad y pide que el caso pase a la siguiente etapa. Y lo que Fiscalía pide es instrucción formal con detención contra los ahora encausados. Lo que se discute es la aplicación de la medida de la detención provisional, que es la pretensión de Fiscalía, y que el proceso continúe a la siguiente fase dentro del proceso penal. Correcto, como dije, no puedo dar mayores detalles dado que el caso tiene reserva total. En este proceso también está participando el equipo de abogados de la familia para velar por los derechos de los hermanos que aún no han sido localizados. En este momento estamos representando a la víctima, velando por sus derechos y velando por que se hagan llegar a la jueza las peticiones que traemos por parte de ella, las que no puedo revelar porque tiene todavía reserva el caso. En este proceso también está participando el equipo de abogados de la familia para velar por los derechos de los hermanos que aún no han sido localizados. La audiencia inicial aún no ha finalizado, por lo que se desconoce si los detenidos continuarán en prisión. Con imágenes de Ricardo Tobar, Rocío Cruz, Noticiero Hechos. Y en las últimas horas vamos a revisar también que 5 hombres fueron asesinados por supuestos pandilleros en diferentes puntos del país. En uno de los casos, las autoridades capturaron a 2 supuestos criminales en flagrancia tras el ataque a las víctimas. Veamos. El primer hecho ocurrió en la colonia Ciudad Futura 1 en Cuscatancingo. Aquí 2 jóvenes fueron asesinados por pandilleros y de acuerdo a los testigos, las víctimas trabajaban en un taller automotriz. De trabajar, venía, que trabajaba en San Miguel, este muchacho. Y el otro, que fallecido allá, trabajaba en Calvi. Los 2 mecánicos. ¿Cómo se llamaba? Con el Javier. Javier. Javier quedó. Javier Morán. Los hombres fueron atacados a balazos cuando se dirigían en su vehículo. Uno de ellos murió en el lugar, mientras que otro falleció en el hospital Sacamil. Era un carro negro. El carro del muchacho que está muerto en el hospital. ¿Sabes que llevaron uno herido al hospital? Ajá, sí. El que traía el carro. Primos hermanos eran. Con los 2 eran primos hermanos. Minutos más tarde, la policía capturó a los supuestos pandilleros en el kilómetro 14 de la carretera de Oro en Ciudad Delgado. Uno de los criminales se conducía en el vehículo de las personas que habrían atacado anteriormente. Y un hombre de aproximadamente 30 años también fue asesinado en la colonia Los Conacastes por varios sujetos que se dieron a la fuga. La policía además reportó otro crimen en la colonia Montes 4 de Soyapango. La víctima también habría sido asesinada por miembros de estructuras criminales cuando se dirigía a una tienda.
Mientras que en la colonia Jardines del Celsud de Ilopango, otro hombre de 32 años fue asesinado. En este hecho no se reportaron capturas. Con imágenes de José Delgado, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. En más información, El Salvador y Guatemala asestaron un golpe al tráfico ilegal de personas y mercaderías a través de un operativo en el que se giró orden a 64, o mejor dicho, se ordenó la captura de 64 personas. Somos la policía, abra la puerta rápido. Son al menos 64 personas detenidas en 6 departamentos de El Salvador y puntos fronterizos con Guatemala. Está hablando, señora, él está hablando, apártese. Contrabando de mercadería, tráfico de personas y agrupaciones ilícitas son algunos de los crímenes que de forma bilateral con Guatemala se busca combatir desintegrando estas estructuras delictivas. La estructura operaba a nivel nacional e internacional. Las principales zonas de operación en nuestro país eran los departamentos de Santa Ana, La Libertad, San Salvador, La Paz, Usulután y San Miguel. Contra una estructura de 64 miembros. Entre ellos por los delitos de cohecho, tráfico ilegal de personas, contrabando de mercadería y agrupaciones ilícitas. La estructura de criminales operaba movilizando por El Salvador hacia Guatemala grupos de 20 a 30 personas. Los hospedaban y movilizaban en hoteles y transportes de algunos de los involucrados, cobrando de $8,000 a $14,000 por los traslados. Cobraban a sus víctimas cantidades que oscilaban entre los $8,000 y los $14,000 por viajes ilegales hacia Estados Unidos. En territorios salvadoreños, las principales rutas que utilizaban para sacar a las personas evadiendo controles migratorios eran puntos ciegos ubicados en la zona occidental del país, específicamente Santa Ana, inmuebles también que están ubicados en zonas fronterizas entre El Salvador y Guatemala y la zona del lago de Huija. En la operación también se realizaron allanamientos y se impusieron medidas por parte de la Unidad Especializada de Extinción de Dominio. Romel Hernández, Noticiero Hechos. El fiscal general Rodolfo Delgado presentó ante la Comisión de Seguridad 11 reformas a la Ley de Delitos Informáticos relacionadas en dar mayor protección a los usuarios del sistema financiero, protección de datos personales, además de la creación de unidades de investigación científica de estos delitos dentro de la Fiscalía y la Policía Nacional Civil. El fiscal también mencionó que durante este año han recibido más de 5.394 denuncias por delitos informáticos, la mayoría en el mes de agosto. Todas las instituciones, ya sean públicas o privadas, deben de garantizar que los datos personales de los salvadoreños y en general de cualquier persona que se encuentran en su poder estén debidamente resguardados. Quien falsifique, desencripte, decodifique o trafique con documentos, firmas, certificados, sean digitales, digitalizados o electrónicos, de registros públicos o privados, será sancionado con pena de 3 a 6 años de prisión. Vamos tratando de hacer menos atractivo el hecho de que la gente se esté dedicando a hurtar por medios informáticos. Inicia la mejor época del año festejando y encontrando todo lo que necesitas en Road Market. Visita todas las tiendas a nivel nacional o pedí a través de nuestra app Road Market Go para que compartas con todas las mejores promociones de snacks y bebidas. El Perfect Match, el clásico, el Super Mix y tu favorito, el Tri Ultra. Para mayor información, visita nuestras redes sociales Road Market. Todo lo que buscas en un solo lugar. Continuamos con más. Conozca la situación de conductores y habitantes que viven en un tramo peligroso del desvío de Ichanmichen en Zacatecoluca, La Paz, la cual ya cobró la vida de muchas personas. Este tramo de la carretera del litoral, en el kilómetro 62 del desvío de Ichanmichen en Zacatecoluca, La Paz, fue popularmente bautizado como el cruce de la muerte. Y es que en menos de un año, al menos 7 personas perdieron la vida. Uno de los casos lo describe esta persona, que con un nudo en la garganta relata cómo perdió a su amigo tras ser atropellado por un camión de carga. Directamente es un desvío que se podría llamar el paso de la muerte porque
gente que tal vez ha compartido con uno y de repente se ve que allí terminó, pues allí quedó y que vuelva a repetir, pues amigos que han estado con uno y de repente caen ahí. Pero no es el único relato, ya que hasta los conductores y motociclistas saben lo difícil que es poder cruzar hacia el centro de Zacatecoluca, hacia el oriente o viceversa. Si eso sigue así, siempre se van a seguir dando las muertes. Entonces, a veces uno calcula que el vehículo viene, qué sé yo, lejos, pero a veces cuando uno percata, pues, ya está. Entonces, hace poco hubo un accidente de un compañero mío, pues, que por ahí lo hizo levantado un carro, o sea. Ante esta situación, los viroleños ya solicitaron a las autoridades nuevamente intervenir en la reconstrucción del paso de este peligroso cruce. Ellos piden un paso desnivel o un redondel. Esto podría reducir la accidentabilidad. Pues sí, nosotros queremos que hagan una pasarela o bypass, no es que las cosas que dijeron que iban a hacer y no hicieron nada. Así lo dicen algunos por lo peligroso que se ha puesto. ¿Sí? Pero es por el redondel que no lo hicieron bien. A mi ver, lo que luce son algún semáforo, o un desnivel para poder pasar como el que está en Usulután, que hay un desnivel, o sea, donde uno hace un redondel. Ese tramo de la carretera es parte de los trabajos que Fomilenio 2 entregó a inicios del presente año, los cuales comprende de 4 carriles desde el aeropuerto hasta el desvío hacia el centro de la ciudad viroleña. Este es un informe de Dani Guarita para Noticiero Hechos. En otros temas, el Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta que busca regular las acciones económicas del extranjero en el territorio salvadoreño. La ley ya se está discutiendo en el primer órgano de Estado. Veamos. Regular la participación económica de agentes extranjeros en El Salvador pretende la propuesta denominada Ley de Registro de Agentes del Extranjero. La iniciativa fue presentada por el ministro de Gobernación, Juan Carlos Videgaín, y recibida por el diputado Cristian Guevara, quien detalló que la iniciativa pretende evitar el financiamiento de actividades no relacionadas con el bienestar social. Esta ley tiene por objetivo establecer el régimen jurídico aplicable a las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras cuyas actividades dentro de El Salvador respondan a intereses o sean financiadas directamente o indirectamente por un extranjero, a efecto de promover transparencia sobre este tipo de organismos en El Salvador. Lo que se busca es que todas aquellas personas naturales o jurídicas que reciban financiamiento del extranjero lo transparenten. Eso es lo que estamos buscando. Con la ley se creará la unidad denominada Registro de Agentes Extranjeros, que estará a cargo del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. La ley no será aplicable a misiones diplomáticas, organismos internacionales y regionales, asistencia humanitaria, personas no consideradas agentes extranjeros. Entre los aspectos aplicables a los que sí son considerados sujetos de ley se encuentran en un primer momento los artículos 10 y 11, que en dicha ley aplica un impuesto del 40% al monto de la transacción, sin perjuicio de la imposición de más impuestos. Asimismo, la imposición de multas de $10,000 por el incumplimiento de la ley y deja la puerta abierta a otras acciones penales en las que se incurrieren. Videgaín detalló que con la normativa pretenden evitar la injerencia extranjera en la esfera política del país. Con esta ley se prohíbe explícitamente la injerencia extranjera y se impide que fundaciones y ONGs de fachada disfracen de donación lo que claramente es una injerencia extranjera. Y lo que buscamos, como repito, es evitar la injerencia extranjera. Las donaciones son bienvenidas, las injerencias quedan prohibidas. No vamos a aceptar injerencias. La propuesta seguirá discutiéndose en la Comisión de Relaciones Exteriores en los próximos días. Romel Hernández, Noticiero Hechos. Y el país está muy cerca de llegar a las 4 millones de personas vacunadas por COVID-19 con las 2 dosis. Por supuesto, según lo que ha confirmado el Ministerio de Salud, al menos 2 dosis es lo que se necesita y luego van por la tercera. Lo importante es que ya está cerca de llegar a un 70%, según lo que dijo el ministro de Salud. Veamos. El 70% de los habitantes del país ya cuentan con al menos 2 dosis de la vacuna anti-COVID, es decir,
más de 3.900.000 personas, mientras que los vacunados con las 3 dosis superan los 380.000. Las autoridades hacen hincapié en agendar la cita en los más de 160 puntos de inmunización habilitados, uno de ellos el Hospital El Salvador. Alaví sostuvo que la tercera ola abarca desde mayo a noviembre de este año, siendo, de momento, la que más ha durado. La primera, de mayo a agosto de 2020, abarcó 3 meses y la segunda, de noviembre de ese mismo año a marzo de 2021, es decir, 4 meses. Con reportes de Marcela Rivera, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Hacemos una nueva pausa y ya regresamos con más. ...124 mujeres se graduaron del curso de instalaciones eléctricas residenciales. Además, 118 de ellas obtuvieron la acreditación como técnicas de 4ª categoría autorizadas por CIGET. El taller fue impartido en 3 regiones del país por ITCAFEPADE. En los últimos 6 años se han certificado más de 500 mujeres en este rubro. Puesto que de estas 118... De estas 124, 118 contarán con el certificado de acreditación que otorga la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones. Y a las otras 6 las motivamos para cerrar el proceso. Esta iniciativa permite a las beneficiarias contribuir con la economía familiar y fortalecer su desarrollo profesional. No solo es la casa, también es la persona, el individuo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el miércoles la Ley Renacer sobre Nicaragua, aprobada de manera bipartidista el pasado miércoles por el Congreso. La ley de reforzamiento de la adherencia de Nicaragua a las condiciones para la reforma electoral, conocida como Ley Renacer, establece medidas de presión y revisión de medidas económicas para presionar de esta forma al gobierno de Daniel Ortega tras las elecciones del domingo, que el propio presidente Biden catalogó como una pantomima antidemocrática. Entre esas medidas está la revisión del Tratado de Libre Comercio, CAFTA, del que Nicaragua es signatario desde el año 2004. La ley también propone sanciones específicas tras las elecciones y aborda la corrupción en el gobierno nicaragüense y la familia de Ortega, así como abusos a los derechos humanos cometidos por las autoridades de ese país, entre otras medidas. Esta es la primera acción de la Casa Blanca en lo que adelantan funcionarios será una respuesta conjunta y coordinada con países aliados para dirigir una estrategia de presión contra el gobierno sandinista de Ortega. Y ahora con información en desarrollo, porque según lo que se nos informa o se está reportando también 2 tiroteos en San Salvador, uno de ellos a la altura del parque infantil, así que mucha precaución porque las autoridades de la Policía Nacional Civil, Fiscalía y Medicina Legal realizarán en estos momentos los debidos procesamientos de la escena. Y el segundo de estos se trata de en las zonas, en los alrededores de Soyapango, en la cancha Jorgito Meléndez, al menos en la calle de acceso a esta cancha. Se trata del lugar conocido como Pila Seca, donde hay una parada de autobuses, esto en la calle antigua Atonacatepeque en Soyapango. Así que son los 2 homicidios o los 2 tiroteos con homicidio que se han confirmado por parte de las autoridades, así que a tenerlo pendiente y tenerlo también en mucha precaución en los alrededores. Esto es lo que tenemos por el momento. Vamos a una pausa y ya regresamos con más. Es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Pase buenas noches.